Bueno, hola. Bueno, no tenía pensado hacer este vivo, es un vivo espontáneo, porque en esta onda encantada del enlazador de mundos, siempre en cada onda encantada, en cada tránsito astrológico maya actual, hago un directo para hablar de algún aspecto de esta energía mirado desde la psicoterapia. En esta onda encantada del enlazador de mundos no iba a ser un directo porque las últimas 2 semanas de abril me voy de viaje y no tenía hueco en la agenda, pero justamente una paciente ahora me canceló. Bueno, pasó su cita para otro día porque no podía y dije, genial, aprovecho este hueco para hacer un vivo y hablar sobre esta energía. Así que me apunté algunas cosas para ir hilándolas, pero vamos a hablar sobre la muerte y sobre el miedo, ¿no?, que acarrea. Entonces, primero vamos a situarnos. Hola a todas, estamos en la onda encantada del enlazador de mundos, que es este símbolo, ¿sí?, que es del 9 de abril al 21 de abril. El enlazador son 13 días donde es un buen momento, o donde el cielo, la galaxia, la astrología maya nos invita a examinar nuestra relación con la muerte, con los cambios, con el soltar lo viejo, lo que ya está caducado, morir a lo que ya no funciona en nuestra vida para renacer o para abrirnos a nuevos procesos, ya sea nuevas situaciones, nuevas relaciones o ya sea nuevos estados del yo, lo que llamamos muertes simbólicas del ego, que es uno de los temas que me apunté, que me parece muy interesante hablar. Pero la muerte, si bien es una oportunidad para apreciar la vida, no deja de generar miedo, porque es una desintegración, ¿sí?, un vacío existencial muy, muy, muy fuerte. Así que por eso ya las que me siguen saben que hago mucho, mucho hincapié en que una autotransformación, un crecimiento potente, una revolución interior, una deconstrucción de nosotras mismas para ser más nosotras mismas, es un proceso difícil, es un proceso doloroso, es un proceso incómodo, es un proceso desagradable. Nadie se ilumina en estados idílicos de amor y paz en una colina con los pajaritos, con el lago calmo, con los caballitos saltando. Eso no es así, eso es una fantasía. Un proceso de deconstrucción lleva esfuerzo, lleva a tener que enfrentar heridas, creencias que nos limitan, que nos bloquean, que nos empobrecen. Es un trabajo de guerreras o de guerreros, que tenés que batallar alguna batalla, algún desafío, sobrellevar algún obstáculo, verte mano a mano con un impedimento. Tiene que ver con una tensión. Y toda tensión es algo que nos incomoda y nos duele y es desagradable, pero lo importante es que nos conduzca a un buen destino, un destino de bienestar, de crecimiento, de ser más nosotras mismas y demás. Eso es lo más importante. Bueno, así que vamos a hablar de la muerte en todos sus aspectos. Lo primero que hay que entender que la vida y la muerte son indisociables. No se puede hablar de una cosa si no hablamos de la otra. De hecho, la muerte le da sentido a la vida. Con lo que nos vamos a encontrar el día de nuestra muerte es con nuestra propia vida. Yo siempre hago una sesión para las... Ay, se me cae continuamente esto, disculpen, pero el trípode no funciona muy bien. Hay una sesión que yo siempre hago, independientemente por el tema que empieces terapia, me da igual,
siempre vamos a tener una sesión que se llama el sentido de vida. ¿Para qué vives? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué estás construyendo? Cada día las decisiones que tomas, los pasos que dan, hacia dónde te están conduciendo. Porque si no sabes hacia dónde vas, entonces estás desconectada de la vida. No, estás sobreviviendo, pero no estás viviendo. Porque vivir implica cambiar. Y tenés que saber qué soltás y a qué te abrís para ir tomando decisiones conscientes. Entonces, aprender a vivir con la muerte, incorporar la conciencia de muerte en nuestra vida, nos hace apreciar la vida, porque sabemos que estamos caminando hacia la muerte y que en ese momento de la muerte con lo que nos encontramos es con nuestro sentido de vida. Entonces, ¿por qué digo que la muerte le da sentido a la vida? En esta sesión que yo hago del sentido de la vida, lo primero que hago es preguntarle a la persona, ¿a qué edad te gustaría morir? Bueno, 80, 90, vamos a suponer que me dicen 80 años. Me gustaría morir a los 80 años. Vale. Entonces, todas las decisiones que empezás a tomar desde ahora es para la mujer que querés ser a los 80 años. Por ejemplo, no sé, Romina, que sea la persona que le estoy preguntando esto. Vale, ¿qué Romina querés que te espere a los 80 años? Esa pregunta se la pueden hacer ustedes. ¿Qué mujer, en mi caso, qué Paola quiero que me espere a la edad que yo quiero morir? ¿No? A los 90 años. Porque esa Paola, la que querés que te espere en tu lecho de muerte, es la que tenés que empezar a construir desde ahora, desde cada día. Y cuando estés en tu lecho de muerte, lo que vas a hacer, yo siempre digo que el sentido de la vida no se busca, se construye. Es como un cuadro que se va pintando, ¿sí? Que vas pintando. Es el cuadro de tu vida o la obra de teatro de tu vida que estás dirigiendo o el libro de tu vida que estás escribiendo. Es tu vida y tú eres la protagonista y tú estás escribiendo unos guiones. Todos los demás son actores de reparto en tu vida. Tu pareja, tus hijos, todo son actores de reparto. Tú eres la protagonista de tu propia vida. Entonces tú la vas escribiendo, la vas pintando. Y mientras estés viviendo, va a haber un cierto inconformismo sano, una cierta insatisfacción, porque no te vas a sentir nunca 100% plena, nunca 100% satisfecha mientras vives, porque mientras vives estás pintando, estás construyendo tu sentido de vida. No es el momento para sentirte autorrealizada, porque la autorrealización llega en el momento en que te morís, en el que te sacás el delantal, pones tus pinceles y te pones así a observar el cuadro de tu vida. Y es en ese momento donde podés sentir una profunda paz y sentirte totalmente autorrealizada, mirando todo tu cuadro, toda tu vida. Y es en ese momento que podés tener dos reacciones. Una es decir, estoy satisfecha con lo que hice de esta vida. Estoy satisfecha con lo que pinté. Eso que pinté es imagen y semejanza mía. Pinté lo que yo quería pintar. No pinté lo que mi mamá me dijo que pinte, lo que mi papá me dijo que pinte, lo que mi esposo me dijo que pinte, lo que mis hijos esperaban de mí. No, yo pinté lo que yo quería pintar. Ese cuadro habla de mí, no habla de la vida de los demás o de los pensamientos de los demás. Entonces lo mirás y decís, wow, hay cosas que hice muy bien, hay cosas, bueno, que se pueden mejorar, hay cosas que dejé por la mitad, hay cosas que no tuve tiempo, que no tuve tiempo de desarrollar, pero que fueron sueños que me hubieran gustado, pero todo habla de ti. Y en ese momento es cuando te sentís realizada. Es en ese momento donde le encontrás sentido a tu vida, cuando estás en tu lecho de muerte. Pero puede ser que en tu lecho de muerte mires la vida y no la aprecies. Por eso digo que la conciencia de muerte, aprender a vivir día a día con el sentido de la muerte, te hace apreciar tu vida. Cuando mires tu vida digas,
no era lo que yo quería vivir. Yo quería ser, no sé, docente y fui, no sé, abogada. Yo la verdad estuve casada muchos años en un matrimonio infeliz porque no amaba a esa persona. Sí, la verdad que quise, no sé, viajar, pero me dediqué a mis hijos, lo que sea que te digas. Si lo que ves, lo que construiste no te gusta, puede ser un peor momento de tu existencia, donde te sientes muy vacía, porque lo peor es que ya no tienes tiempo. Ya no hay tiempo para cambiarlo. Ya estás en tu lecho de muerte, ya lo que pintaste, pintaste, y ahí te vas a encontrar con el sentido de tu vida. Y ojalá que lo que veas te agrade y lo aprecies. Entonces, por eso la muerte le da sentido a la vida. Y como genera miedo, vivimos de espalda a la muerte. No queremos hablar de la muerte porque parece como que algo profético que la llamamos. No queremos pensar en la muerte de nuestros seres queridos. No queremos pensar en los finales. Entendemos la vida como algo lineal, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y no como un proceso de cambio. La vida es un proceso de cambio, y el cambio es un inicio, un desarrollo y un final, y vuelve a comenzar otro proceso. El ciclo que conocemos: vida, muerte, renacimiento, o vida, muerte, vida. Entonces, el que no fluye con el cambio, porque se apega, porque controla, porque lo racionaliza, porque no quiere sufrir, porque no quiere escuchar la voz de su corazón, porque le da miedo a qué lugares la va a llevar, el que no quiere arriesgarse, bueno, el que no quiere cambiar, no vive, porque vivir es cambiar, y cambiar conlleva un proceso de duelo. Duelo viene de dolor, de dolo. Y las fases del duelo, que es un proceso más o menos de un año, muy general, son tristeza, miedo, negación, culpa. Son emociones que son desagradables y que no queremos mirar de frente, porque no sabemos qué hacer con ellas y no sabemos cómo sostenerlas y no tenemos recursos, porque en nuestro día a día el ámbito del crecimiento y del desarrollo personal no está incorporado en nuestra vida como el ámbito de la pareja, como el ámbito de la amistad, como el ámbito de comer y ducharnos, como el ámbito de hacer ejercicio. Es un ámbito más a nutrir. Entonces, vivimos de espalda hacia lo desagradable, y cuando nos encontramos en una situación difícil que nos moviliza, no sabemos qué hacer, ¿sí? Porque no nos hemos entrenado, no nos conocemos, no tenemos recursos, pero en ese momento queremos echar rápido raíces y no se puede. La sabiduría es un conocimiento práctico, se obtiene de la práctica y de la experiencia, no de saber muchas cosas, sino de vivir conscientemente algunas. La sabiduría no está en los libros, no está en un retiro, no está en un podcast, está en que empieces a practicar, que empecemos a practicar todo ese mundo en nuestra cotidianidad, ¿sí? Necesita tiempo, porque la vida es un proceso, no se puede crecer en la cultura de la inmediatez. Vale, entonces lo más importante es, de la muerte, es entender que la muerte y la vida son indisociables, que la muerte le da sentido a nuestra vida, porque entonces cada día estás trabajando, decidiendo, construyendo la vida para la mujer que querés ser en tu lecho de muerte. ¿Sí? Yo siempre digo, ella es nuestra jefa, yo vivo por ella, yo vivo para ella, yo vivo para lo que ella quiere ver cuando esté en su lecho de muerte, y me lo recuerdo todos los días con cada decisión. Y cada cosa que tengo que decidir me pregunto, ¿esto me aleja de mi sentido de vida? ¿O me acerca? ¿Esto fortalece mi sentido de vida o lo debilita? ¿Esto lo construye o lo destruye?
y según las respuestas que me doy, tomo mis decisiones. Porque la vida te da esa libertad de destruirte o construirte, pero lo tienes que decidir tú. Y entonces, si sabes para quién estás trabajando, para esa anciana en tu lecho de muerte, entonces sabes día a día qué tienes que ir pintando. Entonces, todo cambio, todo proceso de transformación genera, como dije, emociones desagradables, y una de las principales es el miedo y el dolor. Hay dos tipos de dolores: el dolor involutivo y el dolor evolutivo. El dolor involutivo es aquel que nos muestra aquellas creencias que nos limitan, que nos atrapan, que nos dominan, esas emociones que nos esclavizan, esa historia pasada que me atrapa, que no, porque a mí me pasó esto, porque a mí me pasó lo otro, no, nuestra propia historia que termina siendo una cárcel. Entonces, en vez de tener un camino, un sentido de vida, tenemos una cárcel. Entonces, el dolor involutivo es aquel que es un dolor disfuncional, porque nos angustia, nos reprime, nos desorganiza y sobre todo porque bloquea la posibilidad de aprendizaje. ¿Sí? La vida es un proceso de aprender a través de todo lo que nos pasa. ¿Sí? Todo lo que está conectado con la vida y todo lo que está conectado con la muerte, porque nos transforma y nos ayuda a cada vez más pulirnos y refinarnos para ser nosotras mismas, pero pasadas por el fuego de esa muerte o de ese cambio o de esa autotransformación. Entonces, el dolor involutivo tiene una función, que es, nos hace ver, nos muestra como una señal aquello que nos atrapa, esa cárcel. ¿Qué te atrapa? La inseguridad, el miedo, un autoconcepto negativo de ti misma, una autoimagen empobrecida de ti misma, que tienes muy poco autorrefuerzo y por lo tanto muy poca autoeficacia. O sea, el dolor involutivo te muestra tu cárcel, ¿sí? Esa es la función, eso sería lo positivo. Y lo negativo es que te bloquee, te atrape, te paralice, que te quedes ahí, te identifiques con eso y no lo puedas deconstruir. Así como hablamos en el directo del Caminante del Cielo, que hablamos cómo funciona la mente y lo difícil que es desconstruir nuestras creencias por este principio de economía cognitiva. Entonces, esto hace que nuestra mente no quiere que podamos morir a ciertas creencias para que nazcan otras más verdaderas y más adaptadas a mi ser, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender cómo funciona la mente para desidentificarnos, porque la que se desidentifica, la mente consciente, es la que puede deconstruir, puede matar, puede hacer morir esas creencias que me empobrecen, que no son mías, que son mandatos sociales y familiares, información que me entró y que ahora es mi personalidad. Pero si yo me identifico con el dolor involutivo, el que me atrapa, el que me bloquea, el que me angustia, no lo puedo sostener ni atravesar, porque soy eso. Y si soy eso, entonces, ¿qué parte mía deconstruye eso? ¿Sí? No sé si se entiende, pero esa es como la sombra del dolor involutivo, que te bloquee, que te atrape, que te identifique, que creas que eres eso. Y la parte positiva del dolor involutivo, para transformarlo de disfuncional a funcional, que te muestre tu propia cárcel para encontrar la salida. ¿Sí? Pareciera, ok, esto es lo que me está atrapando en este momento, esto es lo que en lo que tengo que desarrollarme y esto es lo que tengo que fortalecer en mí, qué recursos, qué personas me pueden ayudar, ¿no? Y después está el dolor evolutivo, que sería cuando me doy cuenta del dolor involutivo, de lo que me atrapa. Entonces este dolor me ayuda a soltar, me ayuda a entender
que es un camino, como un proceso de duelo, donde voy a pasar por diferentes estaciones, por diferentes estados anímicos, altibajos emocionales, pero lo importante no es sentirte bien, lo importante es estar bien encaminada. Siempre en terapia, cuando alguien en la primera sesión pregunto, bueno, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Para qué comienzas? Me dice, no, quiero sentirme bien. Y algo típico que siempre digo es, no estás en el lugar adecuado. Entonces me mira raro como diciendo, ¿dónde vine? ¿Al dentista o vine a hacer terapia individual? Entonces digo, porque el autoconocimiento y la autoestima, que es todo una red multifactorial que involucra muchas cosas, no es un proceso para sentirte bien. Porque de hecho te vas a sentir mal, porque vas a tener que tocar muchas heridas, muchas cosas que te dan rabia, muchas ideas que te limitan, te vas a tener que encontrar con tus miedos, con tus fantasmas, con tus oscuridades, para enfrentarlos y trascenderlos. Entonces, no es un camino para sentirse bien, es un camino para estar bien encaminada. Entonces, es como, siempre explico como la herida, el proceso curativo, esto también lo hablamos en un directo sobre cómo funciona el proceso curativo, es una herida y el crecimiento personal, el autoconocimiento es el alcohol que le ponemos. Al principio arde, es desagradable, es incómodo, es doloroso, pero te cura. Entonces, y cualquier proceso médico curativo, una operación, a nadie le gusta, es incómodo, doloroso, tenés puntos, pero estás trabajando para tu curación, para tu sanación. Las mismas leyes son para nuestra sanación interna, la sanación de las heridas del alma. Como las heridas físicas, las heridas del alma funcionan igual. Entonces lo importante es saber que estamos bien encaminadas, ¿sí? Que estamos yendo a un destino de bienestar, ¿sí? Que el autoconocimiento nos conduce a un lugar para estar bien. Y ese es el dolor evolutivo, aquel que te hace evolucionar a un aspecto más auténtico, más espontáneo, más verdadero, más amoroso, una relación más amorosa contigo misma, que te reequilibra y que te integra, ¿sí? Integra tu pensamiento con lo que sientes y con tu comportamiento. Eres coherente entre lo que piensas, sientes y haces. Vives una sola vida. La mayoría de personas vivimos dos vidas, una vida interior muy rica, con un montón de verdades internas, con lo que sabemos que es un sí, y después lo que mostramos hacia afuera, ¿sí? Que ahí hay la valoración, la aprobación, el reconocimiento, el no lastimar al otro, los apegos, la inseguridad, hace que haya una distorsión entre mi mundo interno y lo que ven los demás. Entonces, en el proceso de aprendizaje de la vida, ya entendimos que la vida es un ciclo que inicia procesos y los termina. Inicia procesos y los termina, ¿sí? Esas son las transformaciones, son los cambios. Algunos decididos por nosotras, y otros que la vida nos impone. Pero la vida es un proceso todo el tiempo de cambio. Si hablamos de cambio, hablamos de muerte y de vida. Entonces, en el aprendizaje de la vida, las pequeñas muertes o las muertes de nuestra personalidad son cruciales. Por ejemplo, cualquier situación, renuncias, desapegos finales, te vas a vivir a otro país, buscas un nuevo trabajo, o un ser querido se mueren, una carrera que finaliza, 5 años, 6 estudiando, todo un proceso estudiantil, universitario, de bachillerato, lo que sea, y en algún momento se termina. Tus hijos crecen y las etapas vitales de tus hijos se van terminando y van naciendo otras. Entonces, en nuestro crecimiento personal, el ego también se va muriendo, ¿sí? Se va muriendo
porque necesita soltar cosas viejas, soltar cosas que ya no le sirven, que ya están caducadas, que no se ajustan a tu momento actual, a tus necesidades, y necesita dar muerte. Y ese es el proceso de duelo, procesos en los que entramos de dolor, y luego renaces a una versión más verdadera. Si querés evitar el duelo, porque te asusta, porque no querés sentir dolor, porque te da miedo, entonces lo que va a pasar es que te vas a quedar como atrapada como en un laberinto, como en un patrón repetitivo, intentando darle la espalda a tu voz interior. Por eso siempre digo que hay que ser muy valiente para seguir la voz interior, porque la voz interior te lleva al cambio, te lleva a la autotransformación, te lleva a la regeneración, te lleva a la deconstrucción, a la revolución interior, a que te rebeles de aquellos mandatos internos que te oprimen. Y eso no es fácil, hay que tener coraje realmente. Entonces, muchas veces sentimos miedo frente a lo desconocido, frente a lo incierto, frente a ese proceso doloroso. Pienso que no tengo los recursos, que no tengo el apoyo, que no tengo la sabiduría, que no soy capaz, que no tengo la eficacia. Además tengo un concepto empobrecido de mí misma, me insulto interiormente, me castigo, soy muy cruel con mi autoevaluación, tengo un diálogo negativo frente a mí misma, frente a lo que hago, frente a mis decisiones, frente a mis errores. También me pongo unos niveles muy altos de autoexigencias, entonces siento que no voy a poder con eso. Bueno, todo eso, si tengo una autoestima y un autoconcepto empobrecido de mí misma, si así es como yo me veo a mí misma, es muy difícil que pueda abordar cambios, porque en esos cambios necesitas coraje, autoconfianza, autodeterminación, necesitas como admirarte a ti misma, saber que tú puedes con eso. Si tú tienes un concepto empobrecido y pequeño, que sos fallida y que no sabes, es muy probable que intentes darle la espalda a los procesos de cambio que la vida te indica y hagas oídos sordos a tu voz interior que te dice tienes que morir a esto ya no te hace feliz, y lo vas a racionalizar, lo vas a maquillar, te vas a distraer con vida social, con alcohol, con compras compulsivas, con lo que sea. Pero darle la espalda a la vida, a los procesos de cambio, no es vencerla ni solucionarla, es dejar que te ataque por detrás. ¿Y cómo te va a atrapar? ¿Cómo te va a atacar? Es atrapándote en una cárcel. Por eso le decía, ¿tienen un camino de vida o tienen una cárcel de vida? Te va a atrapar en esquemas de vida que te creen sufrimiento, que te creen ese dolor involutivo, que te sientas atrapada, dominada, esclavizada, como en un círculo sin salida, que no puedes salir, que no, perdida, ¿sí? En un laberinto. Por eso entender el dolor y que nos lleve hacia la evolución nos devuelve a la vida, ¿sí? Después el miedo, vamos a hablar un poquito del miedo biológico y el miedo psicológico. El miedo, siempre todo proceso de muerte es como una amenaza para nuestra psiquis, ¿no? Porque me voy a desintegrar, voy a entrar en un vacío donde tengo que encontrarme a mí misma y resurgir de las cenizas, como el ave fénix, ¿no? Reiniciarme, reinventarme y el camino entre lo viejo y mi nueva vida es el proceso de duelo, proceso de dolor, donde sé que voy a tener que enfrentar estados desagradables, pero ese es el precio que hay que pagar realmente para renacer. Por eso cuando un cambio,
un duelo, una despedida, un final, si no duele un poco, no es un cambio, no puede ser un cambio. Porque hay una parte de tu experiencia que pierdes, ya sea porque lo eliges, me paso un trabajo, me encanta, un trabajo nuevo, sí, pero el trabajo que dejas fue parte de tu vida y fue importante para ti. Está bien, es bonito hacia dónde vas, pero también esto que dejas fue significativo en tu vida de alguna manera. Y eso duele. Entonces, no se puede cambiar sin evitar el proceso de duelo. Y bueno, y el dolor nos da miedo, y la incertidumbre nos da miedo, lo desconocido nos da miedo, no sabemos finalmente qué va a suceder, qué va a pasar, hacia dónde nos conducimos, es bastante incierto y esa incertidumbre nuestro psiquis lo siente como una zona, una amenaza, un peligro. Y siempre que hay peligro aparece el miedo biológico, ¿sí? Una emoción inherente que nacemos con el miedo. No es una emoción construida socialmente. Hay otras emociones construidas como la culpa, el miedo no. El miedo es inherente al ser humano. Si no tienes miedo, es un gran problema porque estaríamos hablando de algún trastorno mental como los psicópatas y demás. El miedo es saludable porque nos marca que hay una amenaza, un peligro y que vayamos con cuidado. Entonces, el miedo biológico frente a la incertidumbre, frente a un proceso de cambio, si no le metes mucha mente y fluyes y vas reflexionando y te vas acompañando, bueno, y tienes recursos, se agota, ¿sí? El miedo biológico sigue un ciclo natural, crece, se mantiene y decrece, ¿sí? Es un proceso natural que dice, bueno, estás en un momento difícil de tu vida, activa tus virtudes, tus valores, tus principios, qué recursos tienes, las personas que te pueden ayudar, paciencia, esperanza, ¿sí? Todo cambio tiene una ventana de tiempo de 2 años hasta que se integra, si es bien trabajado, ¿no? Entonces, bueno, te va indicando, ¿no? Ten cuidado acá, ten cuidado allá, lo que sea. En cambio, los miedos psicológicos pueden no declinar jamás. Se pueden mantener en lo alto de la curva todo el tiempo. Y eso hace que debilite nuestra autoestima, que debilita nuestra salud, porque es estar todo el tiempo en un estado de estrés que estamos maquillando, racionalizando, contándonos el cuento, autoengañándonos, dándole la espalda, y eso hace que no podamos avanzar. Directamente no podemos avanzar y lo que estamos haciendo es trampa a nosotras mismas, porque la verdad, pero el miedo psicológico puede hacer que te mantengas siempre en la curva y no lo puedas atravesar. Por ejemplo, cuando decimos tengo miedo a la soledad, ¿no? Un miedo muy, muy habitual. No sé si dejar a esta pareja o lo que sea, porque tengo miedo a la soledad, no sé qué. Esa imagen de estar sola, ¿no? En la vida, te evoca un aspecto tuyo que te desagrada. Por ejemplo, no me siento, cuando te ves sola, no me veo insegura, insuficiente, triste, asustada, no me siento capaz, me siento débil, sin protección, lo que sea, ¿no? Entonces, la soledad es un símbolo, ese miedo a la soledad es un símbolo que te recuerda ese concepto que tienes de ti y que te desagrada. Entonces el problema no está en la soledad, el problema está en lo que te recuerda. El miedo está no en la soledad, sino en lo que te recuerda la soledad, un aspecto tuyo
que está debilitado y que necesita que lo sigas desarrollando y fortaleciendo. Y para eso lo tienes que enfrentar. ¿Y cómo se enfrenta? Sintiéndolo. Sintiéndolo, por eso siempre hay que entrar en la incomodidad para entrenarte. Si no entras en esa incomodidad, si nunca entras en estados donde te sientas sola para sentir aquello que ese autoconcepto tuyo y poder darle una vuelta y poder ponerle amor y poder reflexionar y poder integrarlo, nunca lo vas a superar. No hay forma de superar mirándolo desde la calle opuesta. No existe. Es entrar en la vulnerabilidad para fortalecerse. Pero siempre los miedos a algo son simbólicos. No es miedo a eso, sino a lo que eso a lo que le tienes miedo evoca algo que te desagrada de ti misma. ¿Sí? Bueno, espero que les sea útil, que les haya servido hablar de la muerte como sentido de vida. Es el motor de la vida totalmente. Cómo son los miedos y cómo son los dolores. Les mando un abrazo grande. Creo que por acá había una pregunta que quiero responder. Gracias por estar del otro lado. Cuando alguien muere de anciano, los familiares se deshacen de las pertenencias. Isa. Se deshacen de las pertenencias a los que ellos cuando estaban vivos se aferraban. ¿Por qué no, en lugar de esperar eso, cada uno de nosotros nos deshacemos de nuestras cosas que ya no sirven y vivimos una vida más simple y bonita? Sí, totalmente, es uno de los grandes aprendizajes. Yo siempre en terapia tengo un lema que las que son pacientes mías saben, siempre les digo simple, fácil. No, que no sé cómo. Simple, fácil, ahí está la respuesta, porque la mente es muy compleja y tiende a complejizar todos nuestros procesos. Entonces, lo esencial, como decía el Principito, está en lo invisible. Y lo invisible es lo simple. Pero las occidentales somos tan mentales y somos tan complejas que lo simple no lo percibimos. Y realmente el trabajo es eso, es tener una vida cada vez más simple, cada vez más sencilla y cada vez más desapegada de las cosas, ¿no? De las cosas, apegarnos a lo que nos da sentido en nuestra vida, a nuestros valores, a nuestra dignidad, a nuestros principios, a la mujer que quiero construir, mi identidad, a las relaciones que quiero crear y al camino que quiero transitar para que la mujer que sea mi lecho de muerte aprecie la vida que tuvo. Al final es así. Así que sí, estoy súper de acuerdo. Y es un buen mantra o un buen faro para cuando estamos enroscadas en procesos muy complejos, hacerlo fácil, simple. Bueno, muchas gracias por todas las cositas que me van diciendo ahí. Les mando un abrazo. Todavía nos queda trabajo por integrar la muerte en estos días hasta el 21. Pueden venir exparejas, personas que se hayan muerto, ¿sí? Nuestros muertitos que caminan del otro lado. Un abrazo, Karina. Qué guay que estés ahí. Pueden venir situaciones de muerte, ¿sí? En los sueños también. Pueden venir cosas del pasado que se terminaron, así que observen qué mensajes traen, qué nos pueden estar enseñando, si les hicimos un cierre. Esto también es importante. Sabemos abrir bastante bien los procesos, abrimos relaciones, abrimos trabajos, abrimos caminos, pero no sabemos cerrar.
no sabemos cerrar. Una de las cosas que siempre hago mucho hincapié también en la terapia es, la terapia no se deja, la puedes dejar en cualquier momento porque es tu espacio, cada mujer es dueña de su propio proceso y el alta se lo da a la propia persona, nunca lo doy yo. Entonces, podés estar lo que tú quieras, no lo voy a determinar yo. Pero siempre pongo una condición, que es, no se deja la terapia por WhatsApp, no se deja por un mensajito, Paola, no voy a seguir más, muchas gracias, es inaceptable para mí. Se cierra, se hace una última sesión de cierre, donde nos despedimos, donde observamos el camino transitado, donde compartimos y demás. Nos vamos mucho por la puerta de atrás, porque los cierres son a veces complicados, son a veces difíciles, a veces nos tenemos que responsabilizar de ciertas acciones, tenemos que responder por acciones que hemos tenido o por palabras que hemos tenido, o estamos heridas o estamos carentes o estamos enojadas o estamos irritadas y entonces no queremos enfrentar el cierre por lo que te pueda decir, por lo que me puedas decir o por lo que pueda pasar. Entonces pegamos una patada y nos vamos enojadas o nos vamos así por un mensaje y pegamos unos cortes que son muy empobrecidos, muy empobrecidos. Así que hay que cerrar los procesos. Por eso, si vienen cosas del pasado, observen si vienen porque no están cerradas, si no le han dado un buen cierre. Y también de acá en adelante, cada vez que dejen un lugar, una pareja, un trabajo, un lugar de crecimiento personal, ciérrenlo bien, con la comunicación que corresponde, con el agradecimiento y la responsabilidad que corresponde. Eso les da mucha paz, como dice Tefi. Da paz y sobre todo hace que lo sueltes. Si no, de alguna manera es como si tu psiquis se hubiera ido por la puerta de atrás y queda ahí algo pendiente, porque la mente necesita cerrar. Entonces, cuando siente que no cerraste algo bien porque no enfrentaste algo, es como una gestalt inconclusa, se le llama en terapia. Entonces, la mente te va a estar ahí siempre jodiendo con ese tema. Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias por estar. Chao.